Como ya les había comentado por otra plataforma, llevaba bastante tiempo queriendo hacer más videos un poco de la experiencia y un poco el proceso de cómo ha sido el tema de hacer audiovisual y bueno, demás cosas. En TikTok estoy tratando de retomar otra vez lo mismo, haciendo mini vlogs y cosas un poco más sencillas, y aquí quiero hacer un contenido un poco más complejo, un poco más elaborado, pero que vaya por la misma línea. Así que el día de hoy vamos a hablar de cosas que no se deben hacer cuando se escribe un guión, porque pues sí, yo no soy guionista y no soy un experto, así que tampoco les voy a decir las cosas que sí o sí deben hacer. Les voy a decir las cosas en las que yo la he embarrado y para que ustedes no la embarren. Cosa número 1. Por favor, no se compliquen la vida. Al principio uno de verdad tiene una idea muy volada y quiere muchas veces hacer la realidad, pero pues a ver, tratemos de comenzar con ideas sencillas, con ideas un poco realizables, salvo y contemos con el presupuesto, con el equipo y con la gente para poder elaborar este tipo de ideas. Entonces en ese caso pues tenemos una mayor libertad. Pero si estamos hablando de que somos estudiantes o de que son pequeños proyectos que apenas están comenzando, de que son vainas para un reel o para una muestra o para incluso pequeños festivales, digo, ok, comencemos haciendo ideas sencillas. Entonces, para sintetizar este primer punto sería: comiencen con una idea sencilla, algo de su día a día, algo que salga del aburrimiento. El aburrimiento, aunque no lo crean, suele traer muchas cosas porque pues la mente empieza a trabajar más, por lo mismo desocupada que está, y pues entre eso llegan muchas ideas. Entonces, trabajen con ideas muy sencillas y traten de mantenerlas así. Una idea sencilla puede ser bastante elaborada posteriormente, entonces comenzar con ideas sencillas. Número 2, y por favor hagan esto, yo sigo cometiendo el mismo error después de como unos 5 guiones que he escrito: hagan una sinopsis antes de comenzar a hacer el guión. El guión es una estructura que, si bien transmite mucho el tema de imágenes y no está hablando de planos medios, planos americanos, primeros planos, angulaciones de cámara, si bien no toca este tipo de temas, sí tiene ciertas reglas bastante estrictas que impiden manejar una narrativa mucho más fluida, como si puede ser en una novela, en un libro o en algún texto que no sea un guión. Por ende, hacer una sinopsis es mucho más sencillo porque permite expresar en palabras coloquiales y en palabras mucho más digeribles que queremos contar con la historia. Y esto nos sirve bastante, tanto para nosotros posteriormente poder continuar con el proceso de escribir el guión, como para podérselo presentar a gente con la que queramos colaborar, productores o bueno, a personas a las que les queramos vender la idea. Incluso también cuando queramos posteriormente mandarlo a festivales o proyectarlo en algún lugar, tener una sinopsis ya establecida nos favorece muchísimo. Incluso, y esto es un consejo personal, favorece mucho el momento de escoger un título para el corto, porque sí, el título muchas veces no se escoge hasta durante el desarrollo, o hay un título y posteriormente, viendo que la historia coge por otro lado o cogen más cosas de la historia cogen prioridad, pues uno posteriormente termina cambiando el título de la historia o el título del corto. Entonces hagan una sinopsis. Tip número 3, 4: hagan una escaleta. La escaleta yo no soy muy fanático de hacerla, pero he reconocido que es bastante útil, además de que es como una norma general y es como algo que se suele hacer y es bastante típico de hacer en la creación de una historia, en la creación de un guión. Y si se hace es porque es importante y porque es útil. Así a mí no me guste, pues es la verdad, y pues puede que a ustedes tampoco les guste mucho. A mí personalmente no me gusta. Yo soy opto más por la idea de pasar de la sinopsis directamente a escribir el guión, pero hacer la escaleta ayuda a previsualizar más o menos cuántas tomas se van a ir y si realmente hace falta hacer la cantidad de tomas que tenemos establecidas, o se pueden hacer menos o se pueden hacer más. Entonces es como una vista previa, es como un puente entre tener una sinopsis y ya tener un guión como tal. Entonces la escaleta ayuda muchísimo a poder saber aproximadamente de verdad cuántas escenas se van a requerir para hacer nuestro corto. Entonces, hagan una escaleta. Y último tip, no escriban guiones en Word. Yo sé que Word es lo más accesible, es lo más que uno tiene a la mano, está en cualquier computador, puedo trabajar en este computador y luego si tengo que ir a uno en la universidad puedo trabajar en uno en la universidad, y si quiero verlo en el teléfono pues es mucho más sencillo. Pero el tema es que los guiones tienen una estructura de márgenes, una estructura de interlineados, una estructura de fuentes, y si bien hay cosas que se pueden configurar muy fácil en el Word, hay otras, como lo que son el tema de las márgenes, que van cambiando constantemente dependiendo de lo que vayamos a escribir, que no son tan cómodas de configurar en un documento de Word. Entonces mi recomendación es que lo hagan preferiblemente en un programa para escribir guiones. Yo tengo 2 recomendaciones. Uno es Final Draft. Final Draft es como el estándar para escribir guiones. Aquí y en la pinche en China, muchos guiones de muchas películas, y no pequeñas, sino películas bastante grandes, escriben sus guiones en Final Draft porque es, 1, bastante cómodo, 2, es muy fácil de entender, 3, no pesa un carajo, esa vaina no pesa nada,
Y cuarto, permite hacer trabajo multitarea, porque si bien hay un guionista que es el que tiene como la idea principal, mucha gente va contribuyendo, va aportando y permite que más gente pueda ir haciendo marcaciones, permite que el director también pueda ir viendo lo que se va a escribir, entonces pues es bastante amigable. Pero el tema de Final Draft es que Final Draft es de pago, si son estudiantes les hacen un descuento, pero aún así no deja de ser de pago. Segunda opción es Kit Scenaries Kit Scenaries. Kit Scenaries es una opción también para escribir guiones, es un programa destinado únicamente a esto. También tiene una interfaz muy sencilla, tiene opciones que a mí me gustan muchísimo, como que nos permite crear la forma en que nos podemos crear la portada del guión y bueno, otro tipo de cosas. Es bastante amigable, bastante chévere. También tiene la opción de que podemos ir escogiendo las márgenes dependiendo de lo que vayamos a escribir y es un programa completamente gratuito, entonces pues hay opciones. Por si tienen el dinero para comprar Final Draft, pues compren Final Draft, o si no, pues adquieran Kit Scenaries, o si sencillamente pues ya conocen uno, se sienten más cómodos con uno con el otro, pues trabajen con ellos. Pero por favor no escriban sus guiones en Word. Yo sé que al principio es lo más sencillo y es como pues abro el Word, coloco la fuente que necesito y ya, pero pues al final no se ve igual, la estética no es la misma. Recuerden que también en los guiones las páginas van enumeradas a veces por lado y lado, por esquina y esquina, entonces en lo posible descarguen algunos otros programas, no pesan realmente nada, son muy fáciles de manejar, entonces pues no se compliquen la vida. Y último es, en lo posible siempre traten de, por favor, compartan los guiones. Al principio suele ser bastante complejo compartir eso porque son ideas muy poco aterrizadas al principio. Mientras más uno va trabajando, más se va aterrizando la idea, pero al principio los primeros borradores, incluso la primera sinopsis que escribamos, porque sí, la sinopsis también va cambiando, suele ser bastante intangible, por así decirlo. No suele ser bastante concisa, le faltan cierto tipo de detalles, pero es bastante chévere poder compartirlo, ya sea con compañeros, con gente con la que ya hemos trabajado, con la que tengamos la confianza de compartirles el proyecto y que nos puedan dar su retroalimentación, o si tienen la posibilidad de compartírselo a algún docente o alguien que esté trabajando en la industria y que tenga más trayectoria que ustedes, pues también háganlo, porque pues eso les da un feedback que no solamente les sirve para este proyecto, sino también para futuros proyectos. Muchas de las cosas que yo he podido aprender, si bien he aprendido bastantes cosas en las clases, he podido aprender muchas más cosas sobre guión puntualmente, pidiendo tutorías o pues pidiendo ayuda de profesores en proyectos personales en los que yo he participado. Entonces ese es como el último consejo. Y nada, con esto me despido. Si les gustó este video, ya saben, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye.